A ver, aquí hacemos la autocrítica, ¿ah? Y no le perdonamos la vida a nadie. No necesitamos, señor Maduro, que usted nos diga que vamos al final de la eliminatoria. Lo sabemos perfectamente y estamos en plena discusión. ¿Se queda o se va el director técnico de la selección? Ahora, escalar esto y creer que lo que ocurrió ayer fue producto de una venganza de la oligarquía que envidiosa pretende, no sé, atentar contra la integridad de la Vinotinto, vamos a preguntarle a nuestro primer invitado qué piensa él. Olvidémonos por un momento del tema del combustible y vayamos a estas imágenes que se registraron en el Nacional. Algunos incidentes entre la policía y seleccionados venezolanos. Está con nosotros el general de la policía en retiro, José Baella, ex jefe de la DIRCOTE. Bienvenido, general. Como siempre es un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches. A ver, ¿cómo analiza usted estas imágenes? ¿Se justifica la reacción de la policía frente a los jugadores o usted cree que aquí se les fue un poco de las manos el control? Yo pienso que habría que ver qué cosa es lo que querían hacer la selección Vinotinto, ¿no? Una cuestión es el deporte, ya empataron, yo creo que eso es una situación muy aparte, la situación de la Cancillería que se ha pronunciado, el problema es la victimización que hace el señor Maduro, ¿no? Él está exportando delincuencia y nosotros somos ¿cómo se llama? Las personas que hemos recibido, el país que ha recibido toda esta exportación del Tren de Aragua y todas sus cabezas. De una crisis humanitaria además generada por el régimen chavista en su país. Pero, a ver, la selección venezolana lo que quería era acercarse a la hinchada, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, una gran presencia de venezolanos en territorio nacional. La Vinotinto, pues, llevarse como visitante un empate no era un mal resultado y quería corresponder la asistencia de la hinchada. ¿Hizo bien la policía en reprimir, en impedir el acercamiento? Yo pienso que la policía debe tener un plan y parte de su plan lo ha cumplido, ¿no? Si eso es así, bienvenido sea. Si no, hay que hacer una investigación administrativa y qué cosa es lo que sucedió, ¿no? Porque de repente haberlo dejado acercar, ¿en qué podía influir? Simplemente creo que querían aventar camisetas, pero parece que ha habido una orden de que no lo dejen pasar, entonces hay que ver quiénes son los que han dado esa orden y qué decían el plan que han formulado para esta situación, ¿no? De acuerdo, vamos a quedarnos con eso, pero quería preguntarle sobre el nuevo ministro del Interior. A usted le propusieron el cargo, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Y usted lo aceptó? No, no lo acepté. ¿Nos va a contar ahora por qué no lo aceptó? Sí, pero en una parte ética no le puedo decir quiénes me entrevistaron porque es una situación, pero le puedo decir con motivos, digamos, de forma general qué es lo que pasó. Sí, porque sorprendió, se voceaban o se daban públicamente varios nombres, nosotros aquí mencionamos algunos también, sonaban varios y hemos hablado con otras personas a las que también se les consultó sobre la posibilidad de asumir el cargo. Pero veamos el informe que ha preparado Talía Rosales sobre la historia no contada de cómo finalmente Víctor Torres Falcón se convierte en el nuevo ministro del Interior. Este es el reportaje y continuamos con el general Baella. La señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho del Interior. Caos, incertidumbre y una pugna por el poder se vivió en los entretelones de esta esperada juramentación. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y es que Víctor Torres Falcón es el ministro del Interior elegido literalmente en el último minuto, incluso cuando ya otro nombre circulaba en redes sociales como el nuevo titular de esa cartera. Y fue tal el nivel de indecisión que fuentes de Palacio de Gobierno revelaron que en un ambiente esperaba a Víctor Torres y en otro, Víctor Lostagnau. Pareciera que hay dos sectores o dos bandos que están en pugna dentro del Ejecutivo. Uno lo encabeza el actual primer ministro, Alberto Otárola, y el otro, como se ha señalado también, el señor Nicanor Boluarte, que es el hermano de la actual mandataria. 1 hora y media antes de la ceremonia, el fajín lo tenía asegurado otro general en retiro de la policía, Lostagnau Fuentes, quien la tarde de lunes acudió a Palacio de Gobierno y se reunió con la mandataria.
Ella, minutos antes, había terminado de reunirse con José Baella, otro general que estaba en los planes del Ejecutivo y quien prefirió no aceptar la propuesta. ¿Quién nos está gobernando efectiva y realmente? No parece ser Dina Boluarte la persona que esté efectiva y realmente gobernando el país en su calidad o en su condición de presidente de la República, ¿no? Es inaceptable, inadmisible que a esta altura del partido tengamos que estar nuevamente preocupándonos por asuntos o cuestiones que esta administración, cuando menos, no debió, bajo ningún concepto, admitir que se infiltren dentro de la toma de decisiones. Y lo digo directamente, este no es el gobierno corrupto del señor Castillo. Y es que el gobierno de Dina Boluarte se parece cada vez más al de Pedro Castillo, no solo por el gabinete en las sombras que tanto se le cuestionó, sino también ahora por la forma en la que se eligen a ministros de Estado. Se atrevió a comparar este gobierno de esta mujer honesta, transparente, que trabaja por el Perú, con el gobierno anterior. Es demasiado atrevimiento desde mi punto de vista esa comparación. Esta pugna por controlar sectores, en este caso el de Interior, lo que nos están revelando es de que existe un interés subalterno, no importa a través de quién, para tener un ascendiente, una llegada, una influencia. El interés público queda aquí relegado para atender un interés particular. No importa si a quien se termina eligiendo registra una denuncia por violencia familiar. Hay varios ministros que han sido cuestionados durante toda la época de la señora Boluarte y ni que hablar de la cantidad de ministros que fueron cambiados en la época del señor Castillo. Es una pena que se repitan estas cosas. Lo que estamos viendo es ahora nuevamente siguen los cuestionamientos a las nuevas designaciones y eso no le hace bien al gobierno y tampoco a la coyuntura en la que estamos pasando. Yo creo que necesitamos sobre todo ministros con experiencia y ministros probos que en realidad estén a la altura de las circunstancias. Lo hemos pedido en el anterior gobierno, se lo pedimos a la señora Dina Boluarte, que nos pongan ministros que no estén llevando o enfocando a su vida, sino al trabajo que vayan a realizar como ministros. Es así como Dina Boluarte alega tener un gobierno estable, con 4 ministros del Interior en menos de un año, una preocupante recesión económica y una alta desaprobación ciudadana. Entonces, compararse con el gobierno de Pedro Castillo a estas alturas no puede ni debe ser un consuelo. Continuamos conversando con el general Baella y la pregunta es, fue llamado, pero nos dicen que usted pidió apoyar la reforma policial y la reforma del código para devolverle la capacidad de investigación a la policía y que esto no fue aceptado. ¿Es cierto o no? No es cierto, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que yo haría, por ejemplo, si hubiera aceptado el cargo, ¿no? No es una reforma policial. Nosotros como policía, y digo nosotros porque yo me siento parte de la policía siempre, ya hemos sido reformados, modernizados. Lo que se quiere es una situación interna, ordenar la casa internamente, la Policía Nacional, y eso se puede hacer sin una ley, sin simplemente el comando de la policía, y por otro lado es el respaldo político que se tiene que dar a la policía, y cuando me refiero a ese respaldo político me refiero a esa inyección que se tiene que dar especialmente en presupuesto. Entonces, ¿por qué dijo que no, general? ¿Por qué? Porque las condiciones para mí objetivas y subjetivas no estaban dadas en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo no siento un respaldo político por parte de esta situación. ¿Cómo se materializó o cómo es que llegó usted a esa conclusión de que no hay un respaldo político? Porque lo que está diciendo es serio. Si no tiene un respaldo político, en el caso suyo, con los antecedentes y con el expertise que le conocemos, ¿podemos esperar que este nuevo ministro tampoco tendría ese respaldo político o que las decisiones para nombrar ministros están pasando por filtros más políticos que de conocimiento y de finalmente eficiencia en el desempeño de las funciones? De acuerdo a su reporte, yo pienso que si ha pasado lo que dicen ahí, que Miguel Ostanao, yo no conozco a Miguel Ostanao, un general muy académico, muy proactivo, ha sido un maltrato hacia él también, ¿no? Y creo que no es debido de esa forma, ¿no? ¿Tiene usted información que pueda confirmar que uno de los Víctor estaba
en un ambiente y que el otro estaba en el otro ambiente. Dicho sea de paso, cuando se citó a los medios para la juramentación, se citó a las 12:30. Llegó la 1 de la tarde y todavía no se producía la ceremonia, no se llevaba a cabo. Podría haber sido un retraso, en fin, pero Claro. digamos, la sospecha cabe Claro. de que la decisión se tomó al último minuto. ¿Tiene usted la misma sensación? Y bueno, leyendo los periódicos, y también viendo su reportaje, si fuera esa la hipótesis, yo creo que es un maltrato que se ha hecho, ¿no? A Miguel Ostanó especialmente, y haberlo nombrado y después que alguien venga y juramente en su lugar, ¿no? Y más allá de esta situación, yo creo que el gobierno debería en estos momentos ya respaldar al ministro con todo lo que tiene, porque de lo contrario, este nombramiento, en primer lugar, esta persona que ha nombrado al ministro, la conozco, es un general de la policía, pero tiene que actualizarse. Nuevamente entrar a la policía, adquirir un liderazgo dentro de la policía Cuando también. dice tiene que actualizarse, Sí. y no estoy entrando al tema de la denuncia de la hermana por agresión, ¿a qué se refiere? A que él ya ha pasado mucho tiempo que ha dejado la policía y la policía cambia. Ya no son los mismos oficiales. ¿Y cómo no explica es la su misma elección, cultura. entonces? Yo creo que es una situación política, ¿no? Y acá me refiero a una situación política donde que de repente quieren solamente un continuismo, y yo creo que eso está mal. Acá hay las cosas que el ministro ahorita tiene que salir, si bien es cierto todavía no sale a los medios, pero tiene que salir con una verdadera estrategia. Y esa estrategia tiene que tener un respaldo para hacer las cosas bien. De lo contrario, de su expertise, de su gestión, va a repercutir en la inseguridad a todos los peruanos. Esta hipótesis es mía y yo se la voy a verbalizar para que usted me diga qué opina de esta posibilidad o la descarta, ya que ha estado conversando directamente y analizando la posibilidad de asumir una cartera, de la importancia de la cartera del Interior, más aún cuando la inseguridad nos está ganando la batalla en el terreno. Que este es un gobierno y un gabinete en particular que no quiere ministros empoderados, no quiere ministros con voz propia, no quiere ministros que cuestionen alguna decisión, ya sea del Premier o de la presidenta Boluarte. ¿Tiene usted esa sensación? Yo creo que después de este análisis también compartiría esa sensación, ¿no? Y eso es grave, porque si eso es así, estamos poniendo a una persona en el Ministerio del Interior que va a seguir un continuismo, que va a decir sí señor simplemente, y yo creo que no es el caso en cuanto a lo que el Perú quiere, ¿no? Este señor tiene que salir y ya asumir un liderazgo de inmediato y ser respaldado y trazar una estrategia. Y esa estrategia tiene que cumplirse en el tiempo para que todos los peruanos veamos y apoyemos esa estrategia. ¿Y esa estrategia por dónde cree que debe ir? Es decir, las primeras acciones que el ministro del Interior, el flamante ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, debería tomar. ¿Cuáles son? Una vez empoderado, una vez asumido el liderazgo, él tiene que sentarse a la mesa, una mesa como esta, Poder Judicial, Ministerio Público, Ejecutivo, Congreso, los alcaldes, los alcaldes provinciales, regionales, la sociedad civil y el empresariado. Y juntos hacer una estrategia. Y dice, tú que vas a ser Ministerio Público, ¿sabe qué? Yo necesito que tú devuelvas la facultad de investigación a la policía. Lo primero. El Ministerio de Defensa, yo necesito 5.000 hombres para poner en los 3, 4 distritos que están en emergencia, pero de inmediato, y hacer patrullas conjuntas. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo quiere ver a su Fuerza Armada afuera. Quería preguntarle por el estado de emergencia, porque hoy revisábamos información de que en el Callao también se está pidiendo una declaración de emergencia. ¿Usted cree que debería declararse en emergencia el Callao? La provincia. Para declarar el estado de emergencia, la policía tiene que hacer un informe. Y en base a ese informe es lo que el Consejo de Ministros toma esa decisión. En este caso hay un general ahí. Yo soy del Callao. Yo soy del puerto. Amo mi puerto. El 20 de agosto es nuestro aniversario siempre. Y yo creo que la policía tiene que fundamentar bien por qué se quiere eso. ¿Está viendo sicariato? ¿Está viendo extorsión? El pedido es del señor Ciro Castillo. Bueno, si es el gobierno regional, yo creo que debe tener base, porque él debe coordinar con su policía antes de salir a decir una declaración. No solamente es una declaración política, sino tiene que estar sustentada en algo. Claro, pero yo me refería a que seguir declarando en emergencia jurisdicciones cuando está claro que no ha sido lo mejor, por lo menos. Mire, el mensaje político que dio el anterior ministro, un mensaje político de una encuesta que salió que ha reducido, pero la calle dice otra cosa, la realidad es diferente. Hay una encuesta reciente, sí, de Datum, me parece. El 94% no cree que funcionen los estados de emergencia. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia. Pues se habló de un plan Boluarte, ese plan Boluarte nunca lo vimos. Nunca existió ese plan Boluarte. Ahora este ministro tiene esa necesidad de sacar una estrategia con su plan.
y decirnos qué es lo que va a hacer. Porque de lo contrario va a seguir lo mismo y vamos a caer pues en un hoyo donde no hay luz. Bien, general, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Bueno, es una lástima no haberlo visto de ministro con el fajín, pero seguramente usted siempre desde su plataforma particular podrá hacer aportes, como por ejemplo los que está haciendo esta noche aquí. Amo mi patria, amo mi Policía Nacional y voy a seguir en lo mismo, apoyando.